Antes de que mi esposo falleciera, vivíamos en un rancho. Cuando pedí vivir en la casa de mi hijo, mi nuera dijo: «Imposible, hueles a pobreza». Desesperada, empecé a trabajar cuidando los caballos de un billonario. Un día logré curar a la yegua de apoyo emocional de su hija. Cuando él la vio sonreír por primera vez, me dio algo que me hizo llorar. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Josefina y tengo 63 años. Nunca pensé que a mi edad tendría que mendigar por un lugar donde vivir, especialmente a mi propio hijo. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que nada está garantizado. Todo cambió cuando perdí a mi Roberto hace 8 meses. 42 años de matrimonio se desvanecieron como humo cuando su corazón decidió que ya no podía más. El rancho que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, se convirtió de repente en una carga demasiado pesada para mis hombros de viuda. Los gastos se acumulaban como nubes de tormenta. El mantenimiento de los establos, la comida para los pocos caballos que aún teníamos, los impuestos que llegaban sin piedad cada mes. Roberto siempre se encargó de las finanzas, y yo me doy cuenta ahora de lo ingenua que fui al no prestar atención. Los ahorros se agotaron más rápido de lo que pensé posible. La mañana que tomé la decisión más difícil de mi vida, me quedé parada en el porche viendo el amanecer sobre nuestra tierra. Las montañas al fondo se veían borrosas por las lágrimas que no quería derramar. Sabía que no podía seguir sola. Fernando, mi único hijo, vivía en la ciudad con su esposa, Aitana, en una casa grande y hermosa. Seguramente entenderían que necesitaba ayuda. Me tomó 3 horas reunir el valor para llamarlo. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, se me quebró el corazón antes de empezar. «Fernando, hijo, necesito hablar contigo de algo importante». «Dime, mamá, ¿está todo bien?» «No, no está bien. No puedo mantener el rancho sola. Los gastos son demasiados. Y, mamá, ya hablamos de esto. Podrías vender y mudarte a un apartamento pequeño en el pueblo». «Fernando, esa tierra es donde está enterrado tu padre. Es donde construimos nuestra vida. No puedo simplemente venderla a extraños». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Hijo, ¿podrías considerarlo si me mudara con ustedes? Solo temporalmente, hasta que pueda organizarme». Otro silencio. Pero esta vez escuché voces de fondo. La voz de Aitana, susurrando algo que no pude entender completamente, pero el tono era claro. «Mamá, déjame hablar con Aitana y te llamo después». Colgó antes de que pudiera responder. Esa llamada nunca llegó. Pasaron 3 días antes de que decidiera manejar hasta su casa. El viaje de 2 horas me dio tiempo de sobra para ensayar lo que le diría, para prepararme mentalmente para cualquier respuesta, pero nada me preparó para lo que realmente pasó. Toqué la puerta con manos temblorosas. Fernando abrió, y por un momento vi al niño que había sido, el que corría por nuestros campos persiguiendo mariposas. Pero ese momento se desvaneció cuando apareció Aitana detrás de él. «Hola, suegra», dijo con esa sonrisa fría que conocía bien. ¡Qué sorpresa! «Fernando, necesito que hablemos, en privado. Lo que tengas que decir puedes decirlo enfrente de mi esposa», respondió él, y algo en su tono me heló la sangre. «Hijo, ya no puedo mantener el rancho. Los gastos son imposibles para mí sola. Pensé que tal vez». «¿Pensaste qué?». La voz de Aitana cortó como cuchillo. «¿Pensaste que podías mudarte aquí? Solo temporalmente, hasta que pueda vender algunas tierras o encontrar otra solución». Aitana se rió. Una risa seca, sin humor. «Josefina, seamos realistas. Esta casa es nuestro santuario. Tenemos una imagen que mantener en esta comunidad. No podemos tener a alguien que huela a pobreza viviendo aquí». Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Huelo a pobreza? Es una forma de hablar, suegra, pero seamos honestos, vienes de un rancho en ruinas, con ropa vieja, sin dinero. ¿Qué van a pensar nuestros vecinos? ¿Nuestros amigos? Fernando tiene una carrera que cuidar. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara que fui yo quien lo crió,
quien lo llevó al hospital cuando se rompió el brazo a los 10 años, quien se desveló cuidándolo cuando tuvo neumonía. Pero Fernando miraba al suelo. Imposible, Josefina, continuó Aitana. Simplemente imposible. Tendrás que encontrar otra solución. Fernando, susurré, ¿es así como te sientes tú también? Finalmente levantó la mirada. Los ojos que una vez me miraron con amor, ahora parecían los de un extraño. Mamá, Aitana tiene razón. Tenemos una vida aquí. No podemos complicarla. Complicarla. Esa fue la palabra que usó para describir a su madre en crisis. Me di la vuelta sin decir otra palabra. Caminé hacia mi vieja camioneta con la dignidad que me quedaba, aunque por dentro me estaba desmoronando. Antes de subir, escuché la voz de Aitana desde la puerta. «Y no vuelvas a presentarte sin avisar. Es de muy mala educación». Manejé de regreso al rancho con lágrimas cegándome el camino. Cuando llegué, me senté en los escalones del porche donde Roberto y yo solíamos tomar café todas las mañanas, y lloré como no había llorado ni siquiera en su funeral. Esa noche, sola en la casa que parecía más vacía que nunca, entendí que no tenía más opción que vender. Pero mientras empacaba algunas de nuestras pertenencias más preciadas, encontré algo que cambiaría todo. El periódico local de la semana anterior. Un anuncio pequeño en la sección de empleos llamó mi atención. Se busca cuidador de caballos. Experiencia requerida. Vivienda incluida. Contactar Hacienda San Rafael. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, mi vida con los caballos aún no había terminado. La mañana siguiente, llamé al número del anuncio antes de que me diera tiempo de arrepentirme. Una voz masculina, profunda y seria, contestó al segundo timbrazo. Hacienda San Rafael, habla Miguel. Buenos días, llamo por el anuncio del cuidador de caballos. ¿Tiene experiencia con caballos? Señor, he vivido con caballos toda mi vida. Mi esposo y yo tuvimos un rancho por más de 40 años. Hubo una pausa. ¿Puede venir esta tarde para una entrevista? Necesitamos a alguien urgentemente. 3 horas después, manejaba por un camino de grava que parecía no tener fin. A medida que me acercaba a la propiedad, mi mandíbula se iba abriendo. No era una hacienda, era un reino. La casa principal se alzaba como un palacio blanco con columnas que tocaban el cielo. Los jardines se extendían como alfombras verdes perfectamente cuidadas, y los establos. Los establos eran más grandes y lujosos que muchas casas. Miguel me recibió en la entrada de los establos. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con manos callosas que hablaban de años trabajando con animales. Su rostro serio se suavizó ligeramente cuando vio mi vieja camioneta llena de polvo. ¿Usted es la señora que llamó? Sí, señor. Josefina Herrera. Acompáñeme, quiero que vea las instalaciones. Mientras caminábamos por los pasillos del establo, no podía creer lo que veían mis ojos. Cada compartimento era del tamaño de una habitación, con pisos de madera pulida y sistemas de ventilación modernos. Los caballos que alcancé a ver eran magníficos, purasangres árabes, cuartos de milla, algunos que claramente valían más de lo que Roberto y yo ganamos en años enteros. Tenemos 23 caballos, explicó Miguel. La mayoría son para competencia y exhibición, pero hay algunos que requieren cuidado especial. ¿Cuidado especial? Se detuvo frente a un compartimento al final del pasillo. Dentro había una yegua alazana, hermosa pero claramente alterada. Se paseaba de un lado al otro, las orejas hacia atrás, relinchando nerviosamente cada vez que alguien se acercaba. «Esta es Esperanza», dijo Miguel con voz cansada. «Ha estado así por 6 meses. 3 cuidadores han renunciado por su culpa. Es agresiva, impredecible, pero el patrón no quiere que la vendamos». «¿Por qué no?». Miguel miró hacia la casa principal, luego bajó la voz. «Es el caballo de su hija, la niña. Bueno, la niña ha tenido problemas desde que perdió a su madre hace un año. Esperanza era su compañera constante, pero después del accidente, ambas cambiaron. La niña apenas habla, y la yegua se volvió incontrolable». Me acerqué lentamente al compartimento. Esperanza se alejó hacia la esquina opuesta,
pero algo en sus ojos me resultó familiar. No era agresión lo que veía, era dolor. Un dolor profundo y desesperado que reconocí porque lo había sentido en mi propio pecho. ¿Puedo entrar? Señora, no es recomendable. Como le dije, es peligrosa. Pero ya había abierto la puerta del compartimento. Esperanza resopló y pateó el suelo, pero no se acercó. Me quedé quieta cerca de la entrada, hablándole en voz baja. Hola, preciosa. Yo también he perdido algo importante. Yo también tengo el corazón roto. La yegua dejó de pasearse. Sus orejas se movieron hacia adelante, como si estuviera escuchando algo que nadie más le había dicho. Sé lo que se siente estar sola y asustada. Sé lo que es que las personas te abandonen cuando más las necesitas. Esperanza dio un paso hacia mí, solo uno, pero fue suficiente para que Miguel contuviera el aliento. No voy a lastimarte, le susurré, y no voy a abandonarte. La yegua se acercó otro paso más. Extendí mi mano lentamente, sin movimientos bruscos. Ella olfateó mis dedos y, por un momento, bajó la guardia. Increíble, murmuró Miguel. En 6 meses, nadie había podido acercarse sin que intentara morder o patear. Salí del compartimento con cuidado, pero mantuve la mirada en Esperanza. Había algo en esa yegua que me hablaba directamente al alma. ¿Cuándo puedo empezar? Miguel sonrió por primera vez desde que llegué. ¿Qué tal mañana? Perfecto, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero trabajar principalmente con Esperanza. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Miguel asintió. El patrón estará muy agradecido si logra calmarla. Su hija, Isabela, solía pasar horas aquí con ella. Ahora ni siquiera puede estar en el mismo establo sin tener ataques de pánico. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias en el rancho, pensé en Esperanza. Había algo en esos ojos que me recordaba a mí misma. Alguien que había perdido su mundo y no sabía cómo reconstruirlo. Al día siguiente llegué a las 5 de la mañana, como había sido mi costumbre durante 40 años. Miguel me mostró el pequeño apartamento encima del establo principal donde viviría. Era simple pero limpio. Una cama, una mesa, una cocina pequeña y una ventana que daba directamente a los corrales. Las rutinas están escritas aquí, dijo, entregándome un cuaderno grueso. Pero francamente, si puede hacer algo con Esperanza, puede ignorar todo lo demás. Pasé la primera semana aprendiendo las rutinas de los otros caballos, pero mis ojos siempre regresaban al compartimento de Esperanza. Cada día me acercaba un poco más, le hablaba un poco más, hasta que finalmente pude tocar su cuello sin que se asustara. Era en esos momentos, cuando sentía la calidez de su pelaje bajo mis manos, que el dolor de la traición de Fernando se volvía más soportable. Esperanza y yo éramos 2 almas rotas que habían encontrado consuelo en la compañía mutua. Pero lo que no sabía era que alguien nos observaba desde la ventana de la casa principal. Una niña de 8 años que no había sonreído en meses, y su padre multimillonario que daría cualquier cosa por verla feliz otra vez. Era mi 3ª semana en la hacienda San Rafael, cuando finalmente conocí al patrón. Había escuchado hablar de él en susurros entre los otros empleados. Ricardo Mendoza, un magnate inmobiliario que había construido un imperio de miles de millones de dólares. Pero para mí, simplemente era el hombre que me permitía vivir cerca de Esperanza. Esa mañana estaba cepillando a la yegua cuando escuché pasos acercándose por el pasillo del establo. Esperanza, que ya había empezado a relajarse conmigo, inmediatamente tensó sus músculos, pero no retrocedió como solía hacer con extraños. Así que usted es la mujer que ha logrado calmar a Esperanza. Me volteé para encontrarme con un hombre alto, de unos 45 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en un año. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de una tristeza tan profunda que me recordó a los míos en el espejo cada mañana. «Señor Mendoza», dije, haciendo una pequeña reverencia. Esperanza es una yegua especial. Solo necesitaba a alguien que entendiera su dolor. Él se acercó lentamente al compartimento, y noté cómo Esperanza lo observaba con atención, pero sin el pánico usual.
Miguel me dice que ha logrado en 3 semanas lo que 3 cuidadores no pudieron hacer en 6 meses. Los animales sienten cuando alguien realmente los comprende, señor. Ricardo, me corrigió suavemente. Y tiene razón sobre entender el dolor. Esperanza y mi hija Isabela eran inseparables antes de... Se detuvo, la voz quebrándosele. ¿Antes del accidente? Asintió con dolor. Mi esposa murió en un accidente automovilístico hace 1 año y 3 meses. Isabela iba en el carro, pero sobrevivió sin una herida física. Pero por dentro, suspiró profundamente. Por dentro se rompió. Y de alguna manera, Esperanza también. ¿Isabela era quien cuidaba de Esperanza? Más que eso. Esperanza fue un regalo para Isabela cuando cumplió 6 años. Mi esposa Elena insistió en que tener un caballo le enseñaría responsabilidad y empatía. Tenía razón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabela pasaba horas aquí, cepillando a Esperanza, leyéndole cuentos, durmiendo incluso en el heno cuando tenía pesadillas. ¿Y ahora? Ahora Isabela apenas sale de su habitación. Los terapeutas dicen que tiene depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Ha estado en 5 clínicas diferentes. Ha visto a 12 especialistas distintos. Nada funciona. La desesperación en su voz era palpable. Y cuando intentamos traerla aquí a ver a Esperanza, tiene ataques de pánico tan severos que tuvimos que llevarla al hospital. Miré a Esperanza, que había estado escuchando nuestra conversación con las orejas hacia adelante. Era como si entendiera cada palabra. ¿Puedo preguntarle algo, Ricardo? Por supuesto. ¿Isabela ha visto a Esperanza así como está ahora? ¿Más calmada? No. Como le dije, no puede ni acercarse al establo. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgada, tal vez incluso loca, pero había algo que me decía que era la clave para ayudar a ambas. ¿Estaría dispuesto a intentar algo diferente? Ricardo me miró con curiosidad mezclada con desesperación. A estas alturas, intentaría cualquier cosa. Dame 2 semanas más con Esperanza, 2 semanas para que confíe completamente en mí. Y luego, tal vez Isabela pueda verla desde la ventana de la casa. Sin presión, sin expectativas, solo para que vea que Esperanza también está sanando. Los médicos dicen que cualquier cosa relacionada con el accidente puede disparar un episodio. Pero Esperanza no es el accidente, dije firmemente. Esperanza es amor. Es el recuerdo de cuando todo estaba bien. Y si ella puede ver que Esperanza está mejor, tal vez ella también pueda empezar a creer que puede estar mejor. Ricardo me estudió por un momento largo, luego asintió lentamente. Está bien, pero si esto no funciona, si lastima más a mi hija, tendré que pedirle que se vaya. Entiendo completamente. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Pasé cada momento libre con Esperanza, no solo cepillándola y alimentándola, sino hablándole, contándole mis propios dolores. Le hablé sobre Roberto, sobre cómo se sentía despertar cada mañana y recordar que se había ido. Le conté sobre Fernando y Aitana, sobre la traición que me había dejado sin hogar. Ambas hemos perdido a las personas que más amamos, le susurraba mientras la cepillaba, pero tal vez podamos ayudarnos a sanar. Esperanza comenzó a responder de maneras que me emocionaban hasta las lágrimas. Ya no se alejaba cuando entraba al compartimento. Comenzó a buscar mi mano con su hocico, pidiendo caricias. Y lo más importante, empezó a mostrar curiosidad por otros caballos y personas, algo que no había hecho en meses. El momento de verdad llegó un martes por la mañana. Ricardo apareció en el establo con cara de agotamiento. Isabela tuvo una pesadilla terrible anoche, gritó por Esperanza entre llantos. Es la primera vez que menciona su nombre desde el accidente. Está lista, dije con seguridad. Esperanza está lista para que Isabela la vea. ¿Está segura? Ricardo, mire a su yegua. Esperanza estaba parada cerca de nosotros, calmada pero alerta, sus ojos brillantes con una vivacidad que había estado ausente por mucho tiempo. Ya no era el animal atormentado que había conocido hace un mes. Está hermosa, murmuró Ricardo, y por primera vez desde que lo conocí, sonrió un poco. Ahora necesitamos que Isabela la vea así. Ricardo miró hacia la casa principal,
donde sabía que su hija estaba probablemente escondida en su habitación, rodeada de cortinas cerradas y recuerdos dolorosos. Lo intentaremos mañana, pero Josefina. ¿Sí? Gracias, no importa lo que pase, gracias por devolver algo de vida a Esperanza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi pequeño apartamento, miré por la ventana hacia la casa principal. En el segundo piso, una luz tenue se filtraba por entre las cortinas, de lo que sabía era la habitación de Isabela. Dos almas rotas estaban a punto de encontrarse nuevamente, y yo sería el puente entre ellas. No sabía si funcionaría, pero sabía que tenía que intentarlo. Por Isabela, por Esperanza, y tal vez también por mí misma, porque en el proceso de sanar a otros, estaba empezando a sanar algo dentro de mí también. El miércoles amaneció con una brisa suave que movía las copas de los árboles. Era el día que habíamos planeado para que Isabela viera a Esperanza desde la ventana de su habitación. Llegué al establo antes del amanecer, como siempre, pero esta vez con una mezcla de nervios y esperanza que me tenía las manos temblando. Esperanza me recibió con su saludo habitual, un suave relincho y su hocico buscando mi mano. La cepillé hasta que su pelaje alazán brilló como seda bajo la luz de la mañana. Le trencé la crin con cintas azules, del color que Miguel me había dicho que era el favorito de Isabela. «Hoy es un día especial, mi niña», le murmuré al oído. «Tu pequeña humana necesita verte». Ricardo apareció a las 9 en punto, pero se veía como si no hubiera dormido en días. Las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas y sus manos temblaban ligeramente cuando se acercó al compartimento de Esperanza. «No sé si esto es una buena idea, Josefina. Anoche Isabela despertó gritando 3 veces. Sigue teniendo pesadillas sobre el accidente». ¿Mencionó a Esperanza? Sí, pero también mencionó a su madre. Todo está tan entrelazado en su mente. Se pasó las manos por el cabello con frustración. Los doctores dicen que forzar estas situaciones puede causar más trauma. Me acerqué a él y puse una mano suave en su brazo. A pesar de toda su riqueza y poder, en ese momento no era más que un padre desesperado. «Ricardo, yo también he perdido. Sé lo que se siente cuando el mundo se desmorona bajo tus pies. Pero también sé que el amor verdadero no desaparece. Solo se esconde esperando el momento correcto para salir. ¿Y si no está lista? ¿Y si esto la lastima más? Entonces estaremos aquí para sostenerla. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos si este puede ser el primer paso hacia su sanación». Ricardo miró a Esperanza, que nos observaba con esos ojos inteligentes como si entendiera la gravedad del momento. «Está bien, pero lo haremos a mi manera. Isabela no sabrá que es planeado. Le diré que necesito que me ayude a buscar algo en su habitación, algo cerca de la ventana». El plan era simple. Yo sacaría a Esperanza al corral pequeño que quedaba directamente bajo la ventana de Isabela a las 10:30. Ricardo estaría con su hija, aparentemente buscando algo, cuando ella inevitablemente notara el movimiento afuera. A las 10:20, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Esperanza podía escucharlo. La saqué del establo con la correa más bonita que pudimos encontrar, una de cuero marrón con detalles plateados que Elena había comprado años atrás. «Ven, preciosa», le dije suavemente. «Es hora de que veas a tu niña». Esperanza caminó a mi lado con elegancia, su cabeza alta, sus pasos seguros. Ya no era la yegua atormentada y agresiva que había conocido. Era un animal hermoso, calmado, lleno de vida otra vez. Cuando llegamos al corral bajo la ventana de Isabela, mi respiración se volvió superficial. Miré hacia arriba y pude ver las cortinas ligeramente separadas. Sabía que Ricardo estaba allí con su hija. Esperanza pareció sentir la importancia del momento también. Se quedó quieta junto a mí, pero levantó la cabeza hacia la ventana como si pudiera percibir la presencia de Isabela. Y entonces pasó. Escuché un grito ahogado desde arriba, después silencio. Luego, la voz quebrada de Ricardo. «Isabela, ¿qué pasa, mi amor?» «Papi», fue apenas un susurro, pero desde el corral pude escucharlo. «Papi, ¿es Esperanza?» «Sí, mi niña, es Esperanza».
Miré hacia arriba y vi una pequeña figura en la ventana. Isabela era delgada, más delgada de lo que una niña de 8 años debería ser. Su cabello castaño estaba desaliñado, e incluso desde la distancia pude ver lo pálida que estaba. Pero sus ojos estaban fijos en Esperanza con una intensidad que me erizó la piel. Se ve diferente, susurró Isabela. ¿Diferente cómo? Ya no se ve triste. Esperanza, como si hubiera escuchado, levantó su cabeza aún más alto y emitió un relincho suave. No era el sonido áspero y agitado que solía hacer. Era melodioso, casi como si estuviera saludando. Isabela se llevó una mano a la boca y vi cómo sus hombros comenzaron a temblar. Por un momento temí que fuera el comienzo de un ataque de pánico, pero entonces escuché algo que me hizo llorar allí mismo en el corral. Isabela se estaba riendo. Era una risa suave, casi inaudible, pero era una risa real. La primera en más de un año. Papi, mira cómo mueve las orejas, como solía hacer cuando yo le cantaba. ¿Te acuerdas cuando le cantabas? Sí. La voz de Isabela se hizo más fuerte. Le cantaba la canción que mamá me enseñó, la de los caballitos que corren libres. ¿Quieres bajar a verla más de cerca? Hubo un silencio largo. Esperanza y yo esperamos, conteniendo el aliento. Tengo miedo, papi. Lo sé, mi amor, pero mira qué tranquila está. Ya no es la misma Esperanza asustada de antes. ¿La señora que está con ella es buena con los caballos? Ricardo debió haberle explicado sobre mí. Muy buena. Se llama Josefina y Esperanza la ama mucho. Isabela se quedó en la ventana por 15 minutos más, simplemente observando. Esperanza permaneció perfectamente quieta todo ese tiempo, como si entendiera que cualquier movimiento brusco podía arruinar el momento. Finalmente, escuché a Isabela decir: «Papi, ¿crees que Esperanza se acuerda de mí?» «Estoy seguro de que sí, mi niña. Los caballos nunca olvidan a las personas que aman. ¿Crees que mamá estaría contenta de vernos juntas otra vez?» La voz de Ricardo se quebró cuando respondió: «Creo que tu mamá estaría más feliz que nadie en el mundo». Después de eso, las cortinas se cerraron suavemente. Esperanza y yo nos quedamos en el corral unos minutos más, ambas sabiendo que algo importante había pasado. Cuando finalmente regresamos al establo, Ricardo me estaba esperando. Tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez desde que lo conocí, parecían lágrimas de esperanza en lugar de desesperación. «Josefina», dijo con voz temblorosa, «no sé cómo agradecerle». Isabela rió. Por primera vez en 1 año y 3 meses, mi hija se rió. ¿Cómo se siente ella ahora? Cansada, pero diferente, más presente. Me hizo preguntas sobre Esperanza, sobre usted, sobre si creía que podría visitarla pronto. ¿Y qué le dijo? Le dije que cuando se sintiera lista, Esperanza y usted las estarían esperando. Esa noche, mientras cepillaba a Esperanza una última vez antes de dormir, le susurré: «Lo hiciste perfecto hoy, mi niña. Tu pequeña humana te vio sonreír otra vez». Esperanza apoyó su cabeza contra mi pecho y pude jurar que entendía cada palabra. Lo que no sabía era que arriba, en la casa principal, Isabela había pedido dormir con las cortinas abiertas por primera vez desde el accidente, para poder ver las luces del establo donde su Esperanza descansaba tranquila. Los días siguientes fueron como vivir en una montaña rusa emocional. Isabela había empezado a pararse en la ventana todas las mañanas, observando mientras yo cepillaba y cuidaba a Esperanza. Cada día se quedaba un poco más, y cada día yo veía cómo algo en ella comenzaba a despertar. El viernes de esa semana, Ricardo apareció en el establo con una expresión que no pude descifrar. Parecía nervioso, esperanzado y aterrado al mismo tiempo. «Isabela quiere bajar», dijo sin preámbulos. Sentí como si el corazón se me fuera a salir del pecho. «¿Está segura?» «No, no está segura. Está aterrada. Pero dice que no puede dejar de pensar en Esperanza. Anoche soñó con ella, pero no fue una pesadilla. Soñó que estaban corriendo juntas por los campos como antes». «¿Cuándo quiere venir?» «Ahora. Está esperando en la puerta de atrás de la casa, pero no puede dar el siguiente paso sola».
Miré a Esperanza, que había estado escuchando nuestra conversación con las orejas hacia adelante. Era como si entendiera que este era el momento que habíamos estado esperando. «Trágala», dije con una confianza que no sabía que tenía. «Esperanza está lista». Ricardo desapareció hacia la casa, y yo pasé los siguientes 10 minutos preparando a Esperanza y a mí misma para el encuentro más importante de nuestras vidas. Le cepillé el pelaje una vez más. Revisé que no hubiera nada en el establo que pudiera asustar a Isabela, y practiqué mentalmente cómo manejaría la situación si algo salía mal. Cuando los vi acercarse, mi respiración se volvió superficial. Isabela caminaba tan lento que parecía que cada paso le costaba un enorme esfuerzo. Se aferraba a la mano de su padre con ambas manos, y pude ver cómo temblaba incluso desde la distancia. Era la primera vez que la veía de cerca, y mi corazón se partió. Era una niña hermosa, con los ojos verdes de su padre y el cabello castaño que seguramente había heredado de su madre, pero estaba demasiado delgada, demasiado pálida, y había una fragilidad en ella que me recordó a un pajarito herido. Se detuvieron a unos 10 metros de la entrada del establo. Isabela miraba hacia Esperanza con una mezcla de anhelo y terror absoluto. «Hola, Isabela», dije suavemente. «Esperanza te ha estado esperando». Isabela no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Puedes escucharla?», pregunté. «Escucha cómo respira. Ya no respira agitada como antes. Respira tranquila, como cuando dormía en tu regazo». Isabela cerró los ojos y se concentró. Esperanza, como si hubiera entendido la señal, emitió uno de sus suspiros suaves y contentos. Los ojos de Isabela se abrieron de golpe. «Suena como antes», susurró. «Exactamente como antes», confirmé. «¿Quieres que te cuente algo?». Isabela asintió casi imperceptiblemente. «Esperanza me contó sobre ti. Me contó sobre las tardes cuando leías cuentos acostada contra su estómago. Me contó sobre cómo le cantabas cuando había tormentas, porque a ella también le daban miedo los truenos». Isabela soltó una mano de su padre y se limpió las lágrimas. «¿Te contó sobre mi mamá?». «Me contó que tu mamá solía trenzarle la crin exactamente como yo se la trenzo ahora, y que tu mamá le susurraba secretos al oído que solo ellas sabían». Mamá decía que Esperanza era mágica. Isabela habló un poco más alto. Decía que podía entender los corazones rotos. Tu mamá tenía razón, y creo que Esperanza entiende que tu corazón está roto, pero también que puede sanarse. Isabela dio un paso adelante. Solo uno, pero fue el paso más valiente que había visto en mi vida. ¿Puedo tocarla? Por supuesto, mi niña, pero despacio, para que ella sepa que vienes en paz. Lo que pasó después me quitó el aliento. Isabela se acercó paso a paso, con la mano extendida, exactamente como yo le había enseñado a hacer con caballos años atrás a los niños del pueblo. Esperanza permaneció completamente quieta, pero sus ojos siguieron cada movimiento de Isabela. Cuando finalmente la mano de Isabela tocó el cuello de Esperanza, ambas se estremecieron. Era como si una corriente eléctrica de amor y reconocimiento hubiera pasado entre ellas. «Hola, mi niña bonita», susurró Isabela, y su voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses. «Te extrañé tanto». Esperanza bajó su cabeza y gentilmente empujó el hombro de Isabela, exactamente el mismo gesto de saludo que Miguel me había dicho que solía hacer antes del accidente. Isabela se echó a llorar, pero no eran lágrimas de miedo o dolor. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de amor que había estado reprimido por demasiado tiempo. «Se acuerda de mí», sollozó. «Papá, se acuerda de mí». Ricardo también estaba llorando. Se acercó y puso sus brazos alrededor de su hija mientras ella acariciaba a Esperanza. «Por supuesto que se acuerda, mi amor. El amor verdadero nunca se olvida». Isabela pasó la siguiente hora acariciando a Esperanza, hablándole, contándole sobre todos los días que había estado ausente. Le pidió perdón por no haber venido antes, le explicó sobre las pesadillas, sobre lo asustada que había estado. Y Esperanza escuchó cada palabra con la paciencia de una madre,
ocasionalmente empujando suavemente a Isabela con su hocico como para decirle que todo estaba bien. Cuando finalmente fue hora de irse, Isabela se volvió hacia mí con una expresión seria. «Señora Josefina, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, mi niña. ¿Usted también tiene el corazón roto?» La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a esta niña de 8 años que había visto a través de toda mi pretensión de fortaleza y vio la verdad. «Sí», admití, «también tengo el corazón roto. ¿Y Esperanza la está ayudando a sanar como me está ayudando a mí?» «Sí, me está ayudando mucho». Isabela asintió con sabiduría más allá de sus años. «Entonces creo que mamá nos envió a las dos a Esperanza por una razón, para que nos cuidáramos unas a otras». Esa noche, mientras daba el último paseo a Esperanza antes de dormir, reflexioné sobre las palabras de Isabela. Tal vez tenía razón. Tal vez todas habíamos llegado juntas por una razón más grande que cualquiera de nosotras podía entender. Lo que no sabía era que Ricardo había estado observando desde la ventana de su oficina y que lo que había presenciado ese día cambiaría no solo la vida de Isabela, sino también la mía de maneras que nunca hubiera imaginado. Al día siguiente, todo cambiaría para siempre. El sábado por la mañana, desperté con el sonido inusual de risas viniendo del establo principal. Cuando bajé, me encontré con la vista más hermosa que había visto en meses. Isabela estaba sentada en el heno junto al compartimento de Esperanza, leyéndole un cuento en voz alta mientras la yegua la escuchaba con atención. «Buenos días, señora Josefina», dijo Isabela con una sonrisa que iluminó todo el establo. «Vine temprano para leerle a Esperanza el final del cuento que empecé ayer. Mi corazón se llenó de una calidez que había olvidado que existía. Esta niña, que hace solo una semana no podía ni mirar hacia el establo, ahora había llegado por su cuenta para pasar tiempo con su yegua. ¿Tu papá sabe que estás aquí?» «Sí, está hablando por teléfono en su oficina, pero me dijo que podía venir si usted estaba despierta». Pasé la mañana observando cómo Isabela y Esperanza reconstruían su vínculo. Era como ver florecer una planta después de un largo invierno. Cada caricia, cada palabra susurrada, cada momento compartido traía de vuelta un pedacito de la niña que había sido antes de la tragedia. Alrededor del mediodía, Ricardo apareció en el establo con una expresión que no pude descifrar. Parecía emocionado, pero también nervioso. «Isabela, mi amor, ¿podrías darme unos minutos a solas con Josefina?» Isabela asintió, besó la frente de Esperanza y corrió hacia la casa con una energía que no había mostrado en más de un año. «Necesito hablar con usted», dijo Ricardo, y algo en su tono me puso nerviosa. «¿He hecho algo malo?» Todo lo contrario. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que ya había aprendido que hacía cuando estaba emocionado. «Josefina, lo que usted ha hecho por mi hija, por Esperanza, por nuestra familia, no hay forma de pagárselo. Ricardo, no necesito. Por favor, déjeme terminar». Me interrumpió suavemente. Anoche Isabela durmió toda la noche sin pesadillas por primera vez desde el accidente. Esta mañana despertó cantando. Cantando, Josefina. Y cuando le pregunté qué había cambiado, me dijo que finalmente entendía que su mamá no se había ido realmente, que estaba en todos los lugares donde había dejado amor, como en Esperanza, como en los recuerdos felices que habían estado escondidos por el dolor. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. «Isabela es una niña especial», dije. «Solo necesitaba el tiempo y el espacio correcto para sanar. Y usted le dio exactamente eso». Ricardo respiró profundo. «Josefina, tengo una propuesta para hacerle, pero necesito que sepa que puede decir que no sin ninguna consecuencia». «¿De qué se trata?» «Quiero que esta sea su casa permanente, no como empleada, sino como familia. Quiero construirle su propia casa aquí en la propiedad, con vista a los corrales. Quiero que tenga su propio establo para los caballos que quiera criar. Y quiero darle una suma de dinero que le permita nunca más preocuparse por el futuro». Me quedé sin aliento. «Ricardo, yo no puedo aceptar. Por favor, escúcheme completamente antes de responder». Se acercó más.
No es caridad, Josefina, es gratitud, es reconocimiento. Usted me devolvió a mi hija, y más que eso, me demostró lo que realmente significa el amor incondicional. No entiendo. Cuando vi cómo usted cuidó de Esperanza, cómo la amó a pesar de que ella estaba rota y era difícil de manejar, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que eso es exactamente lo que Isabela necesitaba de mí, pero también lo que usted mereció de su propia familia y nunca recibió. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabía sobre Fernando y Aitana? Miguel me contó un poco sobre su situación, explicó, leyendo mi expresión, sobre por qué necesitaba este trabajo, sobre su familia. Y me enojé, Josefina. Me enojó mucho saber que las personas que deberían amarla más en el mundo la habían abandonado cuando más las necesitaba. No pude contener las lágrimas más tiempo. Así que aquí está mi propuesta completa, continuó. Una casa de 3 habitaciones con vista a los establos, diseñada exactamente como usted la quiera. Un establo propio para 6 caballos, con todos los equipos modernos. Y un fondo de fideicomiso de $2 millones que le asegurará comodidad por el resto de su vida. Ricardo, eso es demasiado. No puedo. Puede y lo va a aceptar. Porque Isabela ya me dijo que no quiere que se vaya nunca, porque Esperanza florece bajo su cuidado, y porque usted merece tener una familia que la valore. Antes de que pudiera responder, Isabela apareció corriendo hacia nosotros. «Papá, papá, ¿ya le dijiste a Josefina sobre la casa nueva?» Ricardo sonrió. Le estaba contando justo ahora. Isabela se volteó hacia mí con ojos brillantes. «Va a ser hermosa. Papá dice que puedo ayudar a diseñar el jardín y vamos a plantar flores que les gusten a los caballos. Y va a tener una ventana grande para que pueda ver a Esperanza desde la sala». «Isabela», empecé, pero ella me interrumpió. «Por favor, diga que sí, señora Josefina. Usted es la única persona, además de papá, que entiende cuánto amo a Esperanza. Y creo que Esperanza la ama a usted tanto como me ama a mí». Miré a esta niña de 8 años que había pasado del mutismo al entusiasmo en solo una semana. Luego, miré a su padre que me estaba ofreciendo más de lo que había soñado posible. Y finalmente, miré a Esperanza, que nos observaba desde su compartimento como si entendiera que su futuro también dependía de mi respuesta. «Sí», susurré, y luego más fuerte. «Sí, acepto». Isabela gritó de alegría y me abrazó con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Ricardo sonrió más ampliamente de lo que lo había visto hacer nunca. «Entonces, es oficial», dijo. «Bienvenida a la familia, Josefina». 3 meses después, mientras bebía mi café matutino en el porche de mi hermosa casa nueva, reflexioné sobre los extraños caminos que toma la vida. A través de la ventana podía ver a Isabela en el corral con Esperanza, ambas radiantes de salud y felicidad. La yegua había recuperado completamente su temperamento dulce, e Isabela había vuelto a ser la niña vibrante que había sido antes de la tragedia. Mi teléfono sonó. Era un número que reconocí, pero que no había visto en meses. Fernando. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente, más pequeña, más insegura. «Hola, Fernando». «Mamá, necesitamos hablar. Aitana y yo nos estamos divorciando y me di cuenta de algunas cosas. Cosas sobre lo que te hicimos, sobre lo que yo permití que pasara». Miré hacia el corral donde Isabela le estaba enseñando a Esperanza un nuevo truco, sus risas llevadas por el viento matutino. «Fernando», dije con calma, «espero que puedas arreglar las cosas contigo mismo. Espero que puedas encontrar la paz, pero ya no necesito tu arrepentimiento. Mamá, por favor, sé que la cagué, sé que te fallé cuando más me necesitabas. Sí, lo hiciste. Pero ¿sabes qué, hijo? Al final me hiciste un favor. Me obligaste a encontrar mi propio camino, y ese camino me trajo aquí, donde soy verdaderamente amada y valorada. ¿No hay posibilidad de que podamos intentar arreglar esto?» Miré alrededor de mi nueva vida. La casa hermosa que Ricardo había construido según mis especificaciones, los 6 caballos nuevos en mi establo personal,
el jardín que Isabela y yo habíamos plantado juntas, y sobre todo, la sensación de pertenencia que había estado buscando toda mi vida. Fernando, te perdono, pero perdón no significa que tengo que volver al lugar donde me lastimaron. Tengo una familia ahora, una familia que me eligió tanto como yo la elegí a ella. Después de colgar, Isabela corrió hacia mí. ¿Era el tío Fernando?, preguntó. Nunca lo había conocido, pero yo le había contado mi historia. Sí, mi niña. ¿Está arrepentido? Sí, creo que sí. Isabela se quedó pensativa por un momento. Esperanza dice que está bien sentir pena por las personas que nos lastimaron, pero que no tenemos que volver con ellas para demostrar que los perdonamos. Sonreí y acaricié su cabello. Esta niña tenía una sabiduría que me asombraba todos los días. Esperanza es muy sabia. Sí, dijo Isabela, acurrucándose contra mi lado. Y usted también, abuela Josefina. Abuela Josefina, el título que nunca pensé que tendría, dado por una niña que no era mi sangre, pero que era completamente mía de todas las formas que importaban. Esa tarde, mientras cepillaba a Esperanza, le susurré. Gracias, mi niña bonita. Gracias por mostrarme que a veces las familias que elegimos son más fuertes que las familias en las que nacemos. Esperanza empujó su hocico contra mi pecho, y en ese gesto simple sentí todo el amor, la gratitud y la paz que había estado buscando toda mi vida. A los 63 años, finalmente estaba en casa.